¿qué tal, amigas y amigos de Detrás de la Mañanera? Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de este programa semanal en el que pues damos un repaso a lo más importante que se vio en la conferencia matutina y también Detrás de la Mañanera. Un saludo a todas y a todos los que siguen aquí en el chat, a Hilda. ¿Quién más estaba viendo? Dice, sí, Pepe Fuentes es la monja. Bueno, aquí todos nos estamos echando, todos están echando la bolita de ver quién es la monja. Usted haga sus apuestas. Ivonne, muchísimas gracias por quedarte con nosotros. A Mauricio Pérez, a Diana Bríos, a Dani Barragán y a Pepe que van saliendo. Muchísimas gracias. No, a Pepe no, porque no le gusta el metal. No es cierto. Pero bueno, un saludo a todos y a todos. Alejandro Páez, que también nos está acompañando aquí. A Perlita, también a Perlita Velázquez. Y a todos, al Rey Salazar. Dicen por aquí, a Darío, muchísimas gracias, que por aquí vaya dando pues lo que ocurrió desde el lunes. Vamos a estar hablando, es un tema de Detrás de las Mañaneras. Y sí, ya al final los voy a dejar picados para que al final del noticiero pues sí vamos a comentarles por qué en esta semana que me tocó preguntar a la presidenta dije que no era la favorita, no era hacia la presidenta, era a un comentario que se había escuchado desde la parte de atrás. Vamos a estar platicando de eso más adelante y pues obviamente de lo más importante que aconteció en la conferencia matutina en Palacio Nacional, bueno, donde ahí se va fraguando y se van haciendo todo lo importante y cómo podemos también ver cómo se va dando la política a nivel nacional. Esta semana, como las que le han estado antecediendo, pues el tema ha sido la reforma electoral, la esperada reforma electoral que finalmente ya esta semana fue presentada al Congreso de la Unión y en estos últimos días la atención se ha centrado principalmente en los partidos aliados, que ahora pues estamos viendo pues que no tienen las mejores horas ni el mejor momento de alianza o de estar mostrando el respaldo a la Cuarta Transformación. Se ha centrado la vista y se ha centrado la atención hacia estos dos partidos, pues frente a lo que podría ser el respaldo o no, y particularmente el Partido del Trabajo a este proyecto de reforma que envía la presidenta Claudia Sheinbaum, donde pues plantea eliminar de las listas plurinominales, el quitarle a los partidos políticos el control absoluto que tenían ellos sobre las listas plurinominales, y que esto daba pie a que los liderazgos de esos partidos políticos pudieran repetir cargos y estar alternándose diputaciones, estar alternándose cargos y estar pues viviendo del erario sin tener que pisar el suelo, sin tener que pedir el voto, viviendo sí del erario público, porque desde esas listas ellos como presidentes de partidos, en el caso de los nacionales y en los estados pasaba muchísimo, casi todos los presidentes de los comités estatales, si no estaban en una diputación federal o en algún puesto federal, eran también integrantes de sus respectivos congresos locales. Esta propuesta que plantea que esa lista de plurinominales ya no sea enviada y no sea electa por los directivos, ya sea en el caso del nacional, de los partidos nacionales, o para que esta reforma no plantea congresos estatales, pero que eso pasa en los congresos estatales, pues que no sean los partidos políticos quienes definan esas listas plurinominales. En el caso de la representación del Congreso de la Unión, pues sí le da un severo golpe a los partidos pequeños, a todos, pero la atención se centra particularmente en el Partido Verde Ecologista y en el Partido del Trabajo, porque hay que recordar que ellos fueron en alianza con Morena y salieron a la gente a pedirle el voto argumentando un plan C para apoyar las reformas de la presidenta Claudia Sheinbaum, y ahora en una reforma clave, en una reforma que ella prometió, que desde el Zócalo dijo que iba a ir por una reforma electoral en contra del nepotismo, en contra de la reelección y en contra de los plurinominales, ahora le dan la espalda, pero pues la presidenta no ve traición en ello. Vamos a estar hablando de estos temas y de otros temas más, así que los invito para que se queden con nosotros esta mañana aquí en Detrás de la Mañanera. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos.
Bueno, pues amigos, vamos a iniciar con el lunes. El lunes, ustedes saben que también aquí en Sin embargo, les dimos a conocer esta serie de reportajes y de trabajo de investigación que realizaron nuestros compañeros de la unidad de datos de aquí de Sin embargo al aire, Dulce Olvera, Alejandro Paidilla y nuestro compañero Arturo Daén, donde exponen obviamente esta casa lujosa, pero que también además de exponer la casa lujosa, pues nos da dando muestra de cómo el maruduartismo, como se le conoce en Chihuahua, pues aunque María Eugenia Campos ha dicho públicamente y ha tratado de deslindarse del exgobernador César Duarte, pues esta serie de reportajes y esta serie de redes que ha tejido la gobernadora panista allá en Chihuahua, pues nos muestran una versión completamente contraria porque revelan esta relación constante que ha tenido la gobernadora con el exoperador financiero de César Duarte. El lunes, en la conferencia matutina, por suerte nos tocó preguntar y que nos dieran la palabra. No siempre nos toca que nos den la palabra y por suerte nos tocó que la presidenta, al final de la conferencia, cuando ya fue la última a la que le da la palabra, pues pudimos preguntar precisamente sobre el tema de esta mansión dorada de la gobernadora María Eugenia Campos. Esto fue parte de lo que ocurrió donde pues la presidenta promete que va a revisar el caso. Pero vamos a continuación a ver la siguiente cápsula de lunes y regresamos. ¿Qué tal amigos y amigas de Sin embargo? Bueno, como pudieron ver esta semana, pues arrancamos este lunes en Sin embargo con este reportaje que además de exhibir esta lujosa residencia de la gobernadora María Eugenia Campos, que fue heredada por el empresario automotriz y de varias empresas allá en Chihuahua, Víctor Cruz Rusek, pues es un caso que documenta también esto con base en registros del registro público de la propiedad y de comercio, pues esta serie de operaciones inmobiliarias que se realizaron entre la mandataria estatal y empresas como las llamadas Mykonos y la inmobiliaria Sisogishi, que son propiedad de José Luis García Mayagoitia, quien pues fue un funcionario clave en el duartismo, en el gobierno de César Duarte, porque incluso fue su secretario de Hacienda. Nosotros, y bueno, como ustedes a lo mejor no saben, pero pues por mucho tiempo la gobernadora María Eugenia Campos pues ha insistido y ha declarado públicamente que ella pues presuntamente no forma parte del duartismo, sobre todo cuando se da esto de la nómina secreta, pues sin embargo este reportaje acredita estas operaciones inmobiliarias directas con empresas del exsecretario de Hacienda, de César Duarte, documenta también permutas bastante poco claras y coincidencias temporales entre transacciones y la expansión, es decir, coincidencias de cómo fue creciendo esa inmobiliaria en Mykonos en un periodo de tiempo que coincide con algunos gobiernos. Este tema lo dimos a conocer en esta semana en Sin embargo, y pues afortunadamente este lunes nos tocó preguntarle a la presidenta al respecto de este tema. Obviamente pues ella no estaba completamente enterada, le expusimos parte de lo que se indica en este reportaje y ella pues pide que se aclare y que se revise y se haga una investigación. Y finalmente, Presidenta, el reportaje también señala que la mandataria posee el 98% de la participación de la empresa administradora inmobiliaria de Chihuahua, la cual celebró contratos de arrendamiento con el gobierno municipal de Chihuahua. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué se dejó de hacer? ¿Qué se debe de hacer para frenar al menos que los servidores públicos en funciones con señalamientos de corrupción hagan negocios con los gobiernos? Sí, y el Congreso estatal también tiene que revisarlo. ¿Qué opina frente a todo esto, Presidenta? Bueno, primero hay que revisar el caso, ¿verdad?, para poder opinar, pero no, en caso de ser cierto, pues no puede ser, así de sencillo. Y tiene que demostrarse de dónde vienen los recursos, siempre. ¿Le competiría también a la Fiscalía General realizar una investigación? Pues hay que ver, primero hay que revisar el caso y sí tendría que
pues revisar las instituciones competentes si es que hay un delito en todo esto, ¿verdad? O delitos en todo esto. O si hay recursos federales involucrados. Si hay recursos federales involucrados, pues tiene que ser la Auditoría Superior. En una primera auditoría y en todo caso la Fiscalía General, pero pues hay que revisar el caso. Y bueno, pues como algunos de ustedes saben, este lunes pues hubo un comentario que yo hice al arrancar mi exposición de que no soy la favorita. Esto evidentemente pues sí fue un tanto con molestia de cómo cuando nos dan la palabra, después de que le dan la palabra a Nancy de Contralínea, con quien Reina Edella tiene pues una disputa muy marcada, nos dan la palabra y dicen que pues a puro favorito de la presidenta, una cuestión que pues si ustedes han seguido las conferencias matutinas, de verdad yo llevaba como una semana sin preguntar, 2 o 3 semanas sin ni siquiera estar en la primera fila, entonces para nada, sin embargo es de los favoritos de la presidenta y precisamente pues por ese motivo sí genera un tanto de molestia la falta de respeto al trabajo de los compañeros que muchos de ellos sí publican en medios, sí publicamos en medios, salimos a la calle a buscar la nota. Estamos ahí la semana pasada haciendo cazadoras a los funcionarios, esperar entrevistas y que venga alguien que diga y no solamente una servidora, también otros compañeros que se encontraban en primera fila, que están al pie del cañón y que han estado reporteando y que reportean, y que al final de la conferencia de prensa venga alguien y le diga a la presidenta que se vuela la barda y que no le dio la palabra a ningún reportero, pues sí es una verdadera ofensa para la labor que hemos estado realizando y particularmente una servidora que pues incluso ha realizado cobertura de violencia en zonas de violencia. Entonces, pues sí, ojalá pudiera haber mayores controles al menos de que se le pida respeto a la labor que hacemos los compañeros, aunque si ni siquiera se respeta a la presidenta, y yo miren que no soy de las personas que considera que debe haber un trato como monárquico y que se le deba de rendir pleitesía a la presidenta nada más porque es la presidenta o al presidente en turno o al gobernador en turno, pero creo que pues estamos en un lugar en el que todas y todos nos merecemos respeto y más pues el respeto al trabajo entre nosotros los colegas y no estarnos pisando el pie solamente para figurar y brillar. Adelante. Gracias. Romina Gándara, sin embargo, no soy favorita. Y bueno, pues ahí es parte de lo que les platicábamos de lo que ocurrió. No fue, mayormente, nada más era como la reiteración de que pues, al menos nosotros o su servidora para nada está dentro del grupo de favoritismos que pudiera tener la presidenta. Y cuando terminó la conferencia, cuando nos dan la palabra, a mí lo que me molestó es que gritó, puro favorita, presidenta, y la presidenta es cuando le contesta, pues si tú eres la favorita, reina en una, pues en un sentido irónico. Y sí, yo cuando dije, no, espérenme tantito, yo no soy para nada favorita. Incluso hace como unas 3 semanas había pasado de que yo ya tenía muchos días sin estar siquiera en primera fila o que no me hubiera tocado la palabra, y Reina regresó, tenía muchísimos días de no ir a la conferencia matutina, regresó y creo que el primero o segundo día que había regresado le dieron la palabra. O sea, y el lunes, cuando concluye mi participación y termina de contestar la presidenta y van a la sección correspondiente, concluye la conferencia, todavía le gritó a la presidenta, ay presidenta, se voló la barda. Ahora creo que yo no alcancé a escucharla, ahí sí no alcancé a escucharla, creo un compañero me dijo no, que le había reclamado que ningún reportero había preguntado. Y eso pues sí calienta, porque todos hacemos nuestra labor, somos reporteros, e incluso tuiteó que en esa ocasión que todos los medios afines habían preguntado. Obviamente que hay algunos compañeros que han estado reporteando a la presidenta desde que ella era alcaldesa. Por ejemplo, Carlos Navarro, que de repente vemos que a él sí le dan de manera regular, no tan seguido, de manera regular la palabra, pero no es porque sea un reportero afín.
él es un reportero que ha estado cubriendo la fuente con la ahora presidenta Claudia Sheinbaum desde que ella estaba como jefa delegacional. Imagínense, todos los años él la estuvo cubriendo en la campaña, entonces obviamente que la presidenta lo ubica perfectamente. Entonces, no es que haya un favoritismo porque sea alguien afín o que vaya a preguntarle o que lleve preguntas a modo, sino pues también con el tiempo, si vas cubriendo una fuente, te identifican. No es mi caso, obviamente, porque yo no tengo tanto cubriéndola, pero ese mismo día también le había tocado preguntar al compañero Carlos. Entonces, pues sí, ha sido una falta de respeto, porque es constante que mientras está la exposición, ella contesta desde atrás o grita, y a veces ni siquiera escucha uno bien, y pues sí, ni siquiera dejan escuchar bien. Pero bueno, creo que es la primera y última ocasión, porque tampoco es un espacio en el que los periodistas pues tengamos que estar dando ahí en la nota. Nada más como pues, en este espacio de Detrás de la Mañanera, pues sí platicamos cosas de Detrás de las Mañaneras, pues sí, viene al caso contestarle los que nos están preguntando aquí. Hay un abrazo muy fuerte a Blanca Juárez. Estoy viendo que aquí está Blanca Juárez, un abrazo. También a María Lourdes, a Fabiola, a Michelle, a Ivonne, a todos y a todos, muchísimas gracias por acompañarnos, a Bianca Estrada como productora, y también a la tremenda Pau Soto, que está en los controles. Muchísimas gracias a todas y todos. Y vámonos rápidamente a lo que ocurrió el martes. No me voy a extender. Vamos a escuchar a continuación la siguiente cápsula de lo que ocurrió el martes, que por cierto fue bastante polémico, porque en pleno Día de la Salud va al Gabinete de Salud. Es un gobierno que ha estado impulsando una mejor alimentación, está lo del impuesto a los refrescos, y llevan a la Coca-Cola con el tema de la FIFA, que sí, la Coca-Cola históricamente lleva muchísimos años patrocinando a la FIFA, pero pues sí, parecía un capítulo bastante bizarro. El Día de la Salud y luego llevan a Coca-Cola. Pero vamos a continuación a ver la siguiente cápsula. Y bueno, pues otro de los temas que se abordaron es la reforma en materia electoral, que pues aún no se ha enviado. Se espera que finalmente se envíe hoy por la noche, en la cual pues la presidenta sigue trabajando en revisar, en hacer estas últimas revisiones. Ya han sido unos temas de algunos aspectos redundantes, según ella explicó, en la reforma, o de algunas redacciones, algunas imprecisiones en las redacciones que incluso podrían ser confusas si se dejaban. Entonces, pues esto es lo que planteó referente a la reforma electoral. Y una de las principales dudas respecto a la reforma electoral, pues es qué va a pasar si el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista mantienen esta postura de no apoyar y no respaldar esta reforma electoral. Y es que la alianza de Morena con el Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, como ustedes saben, por parte de Morena se ha justificado como una decisión pragmática, pues para sacar adelante las reformas claves de este segundo piso de la transformación. Pero si estos partidos no respaldan una reforma electoral que el propio Ejecutivo está presentando como una demanda del pueblo, pues esa lógica queda bastante en entredicho. Aún así, hoy la presidenta consideró que aunque no acompañen tanto el PT como el Verde la iniciativa, eso no impediría o no inhibiría, como ella dijo, mantener la coalición rumbo a 2027. Obviamente que si se mantiene esa alianza, para quienes son obradoristas o de Morena, pues va a venir una duda inevitable. ¿Qué sentido tiene sostener una alianza con partidos que no apoyan los proyectos centrales de la Cuarta Transformación? Para muchos morenistas, pactar solo cuando conviene y no en lo estructural, pues obviamente sí contradice el espíritu de la transformación. Entonces, por eso digo, yo la voy a presentar. Si no se aprueba, no se aprobó, pero yo cumplí con la gente. Y ya que Morena, porque ya no me toca a mí, decida cómo va de aliado con el Verde y con el PT en la elección del 27, que pueden seguir siendo aliados los tres partidos. Pero en lo que yo me comprometí, que es uno de mis 100 puntos de compromiso con el pueblo de México, dije reforma electoral, donde no haya pluris,
no haya nepotismo, no haya reelección y no haya y que disminuyan los costos. Entonces, nepotismo y no reelección ya se aprobó para el 2030 y los otros dos pues las presento y ya que decían el Congreso. Pues ya lo tendrá que decidir Morena, es decir, el que en esta cosa, en este tema no estén de acuerdo, pues no inhibe que puedas ir en una alianza electoral hacia adelante, ¿no? Ese es un asunto pues ya de Morena en su decisión. Y bueno, pues otro de los temas que se abordaron en la conferencia matutina, pues es esta preocupación de cuál va a ser el escenario de México con la escalada del conflicto en Medio Oriente, principalmente pues con respecto a la subida y a los precios del crudo, de los energéticos, de la gasolina, del diésel. Como ustedes saben, pues este conflicto, Irán también ha amenazado con cerrar el estrecho, lo que pues podría incluir una escalada de precios a nivel global. Y bueno, pues la presidenta indicó que desde hace tiempo, ya desde el 2022, está pues no como subsidio, pero pues sí este apoyo a través del IEPS para las gasolinas, por si hay una escalada en los precios internacionales de petróleo, pues no impacte tanto en los precios de la gasolina y del diésel aquí en México, y que pues también ya se está trabajando frente a este escenario. Y otro de los aspectos que también se destacaron hoy en la conferencia matutina es que la presidenta pues recibió la copa que se va a disputar en el próximo mundial. Ahí junto con este campeón brasileño, el Bebeto, pues pudieron cargar la copa. Por ahí alguien a las espaldas le gritaba, ¿podemos tocarla? No cualquier persona puede tocarla. Eso es lo que explicaba la presidenta, no cualquiera, solo los jefes de Estado, y pues obviamente pues es un trofeo para quienes ganan las copas en mundiales, y la presentaron y pues por ahí pudo cargarla. Vamos a ver una parte de cómo ocurrió ese momento. Gracias por estar aquí. Wow. Claro que sí, señora presidenta. Wow. Wow. Eso. Eso. Y miren, dentro de ese momento donde hay pues la carga, el Bebeto, que es como algo muy simbólico del momento en el que él ganó, pues ganó una Copa Mundial, él es brasileño, pero también ahí donde está levantando la presidenta Claudia Sheinbaum, en el momento en el que levanta la copa, ahí no sé si, yo creo que se alcanzábamos a ver al final cómo Rommel Pacheco empieza a tomar fotografías, pero todavía seguían la presidenta pues con el tema de la copa, y él empezó a tomarse fotografías y selfies ahí con la copa mientras seguía la presidenta. Un esquema como algo similar a lo que hicieron María Luisa Alcalde y Adán Augusto, y precisamente el del verde ecologista Manuel Velasco, que les gana la emoción de tomarse una selfie para sus redes sociales cuando pues todavía tienen ahí a la presidenta Claudia Sheinbaum. Eso fue la presentación, y pues obviamente quien patrocina la FIFA es Coca-Cola, y se presentaron los 25 boletos que le van a regalar a los ganadores de los mundialitos, de esta serie de torneos que se van a estar realizando ahí
A nivel nacional son 25 boletos, que también ha sido un tema. Creo que ahí en las imágenes que nos está compartiendo Paulina se ve perfectamente el momento en el que Rommel Pacheco se toma las fotografías. Les mencionábamos que se dieron a conocer estos 25 boletos, generó crítica porque pues obviamente el monto que reciben estos patrocinadores y el costo de los boletos, más la publicidad, pues implica mucho dinero, millones de pesos, y para regalar 25 boletos, pues es poco, ¿no? Pero finalmente, pues el tema que generó pues mayor polémica y más señalamientos es que se haya presentado el tema precisamente el día en el que se está hablando del tema de la salud y en el que se estaban hablando de trasplantes de órganos que precisamente son los que resultan mayormente dañados, como por ejemplo un trasplante de hígado o trasplante de riñón, bueno, pero principalmente de hígado y de riñón, o bueno, de cuando los órganos como el de riñón son de los más afectados por las complicaciones que tiene la diabetes, y sabemos que México sí tiene un gran problema de diabetes, es en gran parte, no todo, sin satanizar a todas las personas que que tengan la condición o esta enfermedad de la diabetes tipo 2, por ejemplo, es por el consumo de refrescos. Hay quienes la desarrollan por algún otros motivos, no necesariamente por una irresponsabilidad en la alimentación, pero sí en gran parte es por el consumo de ultraprocesados, por el consumo de muchísimo azúcar o por el consumo obviamente de los refrescos. Y de las complicaciones que se vienen, pues es el tema de los riñones, entre amputaciones, entre otros, también temas con la vista, muchísimas otras cuestiones que vienen derivadas de ni siquiera un control de la enfermedad de la diabetes, porque hay quienes desafortunadamente, a pesar de que tienen la condición diabetes tipo 2, pues siguen consumiendo bebidas azucaradas. Entonces, empieza la mañanera con estos esfuerzos que está haciendo el Estado, con nuevos mecanismos de trasplantes para mejorar también la accesibilidad de los trasplantes cruzados, es decir, si un familiar no coincide conmigo en uno de los trasplantes de órganos, bueno, pues podemos ver con quién más es compatible y hacer estas cruzas. Hablan de todos estos esquemas de salud y al final pues llega Coca-Cola. Entonces no podemos negar que es un patrocinador, pero el momento también no fue el más conveniente. Pero bueno, vámonos con más información y con lo que ocurrió el miércoles. El martes, por cierto, en el tema de la reforma electoral, pues ya veíamos a la presidenta Claudia Sheinbaum, y es importante ver estos mensajes cómo va dando. Ya veíamos a una presidenta como más condescendiente en el tema de que si no le aprueba el PT y el Verde la reforma electoral, pues eso no inhibe, como ella dijo, pues una posible alianza, aunque deja la responsabilidad, que realmente la responsabilidad es del partido de Morena, pues ella dice que no es solamente un tema en una opinión diferente, pero de verdad yo siempre yo reitero la parte en la que la gente votó también por esos partidos, votó por una coalición, estuvieron justificando todo ese momento la coalición con esos dos partidos satélites, con esos dos partidos que solamente utilizan las alianzas para sus propios réditos, la estuvieron justificando con este pragmatismo que no era excesivo porque era necesario para llevar a cabo el plan C. Hay quienes dicen sí, se han sacado reformas importantes, se requirió del voto de estos dos partidos aliados porque salieron reformas importantes, pero bueno, también de eso se trata la negociación política en el legislativo. Muchas reformas también han salido con el voto de la oposición. Entonces, ese fue el argumento principal para justificar esa alianza, ha sido el argumento de que, bueno, pues es que es para que saquen las reformas importantes, constitucionales, del segundo piso de la transformación, pero ahora que viene una reforma clave, una reforma que habría sido, que sería insignia de la presidenta, que la presentó en sus puntos, que es una promesa, pues minimizan el no respaldo de esos dos partidos, no para seguir en alianza o no. ¿A quién le conviene realmente que se sigan con esas alianzas? Bueno, pues esos son temas bastante interesantes para debate. Pero vamos a continuación a escuchar lo que ocurrió el miércoles.
Hola amigos, pues este miércoles, ustedes saben que en el tema de la reforma electoral, pues sí, todo va pintando, todas las expectativas, ya se va previendo que es una reforma que van a mandar y pues las probabilidades de que no pase frente a las resistencias de los partidos se nota cada vez en el ambiente, en la manera en cómo la presidenta responde, incluso ya ha estado respondiendo a diversos cuestionamientos, todos enfocados en precisamente en qué va a pasar si estos partidos pues deciden no respaldar la reforma electoral, donde ella ha insistido pues que ella al menos ya cumplió en enviarla. Ese es el ambiente de que, aunque ella no lo dice, que nace como con letra muerta, pues es una reforma que pues desde este momento todavía ni siquiera apenas la van a mandar. Dice que hoy sí, ya este miércoles sí le va a mandar al Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, pero pues el ambiente es de que no tiene tantas probabilidades de que pueda ser aprobada, ya que requiere pues de la mayoría calificada. Incluso hoy la presidenta pues adelantó que ya hasta tiene un plan B, pero no quiso dar mayores detalles sobre este tema. En este sentido, en caso de que no se logre la mayoría calificada para su aprobación, ¿tiene pensado algún plan B? Sí, pero ya sería después. Este plan B sería hacia leyes secundarias. Ya sería después. No nos adelantemos. Presidenta. Y tampoco es o sea, ¿por qué a la gente no le gustan las listas plurinominales? Porque son representantes de los partidos. Uno puede votar por un partido político, pero el representante pues tiene que ser elegido por la gente, no por la cúpula de un partido político. Entonces, avanzar en la democracia no tiene nada que ver con un partido de Estado, no tiene que ver con regresiones en la democracia. La democracia es el poder del pueblo, es la representación del pueblo. Entonces estamos llevando a que se vote también la representación proporcional. Entonces, para que no haya ninguna duda, no estamos quitando la proporción de los partidos, estamos reconociendo la diversidad política de México, solamente que ya no van a ser listas definidas por unas cuantas personas, sino los que quieran tener el voto, pues tienen que ir a campaña, tienen que ir a pedir el voto popular. Y miren, otro de los aspectos y otro de los temas destacados de la conferencia de este lunes es con respecto a qué va a pasar o cuál es el impacto o las dudas que había de lo que pudiera ocurrir con el concurso, con la solicitud de concurso de juicio mercantil que hace la empresa TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego. Al respecto, la presidenta pues dijo que eso no va a afectar a estos pagos y sobre todo pues a lo que le debe al fisco. Pero también resaltaba sobre todo que de los 32,000 millones de pesos que quedó ya, por así decirlo, pues sí, ya quedó establecido que va a pagar con los mecanismos y los beneficios, al decir que siempre sí iba a pagar, pues de esos ya se había dado un pago inicial de al menos 10,000 millones de pesos, de los cuales pues con eso se cubría los adeudos que tenía TV Azteca, particularmente en el fisco, porque de esos 32,000 millones de pesos, pues una parte era de TV Azteca y otra parte era de Grupo Electra. Lo que resta, pues esos 18, lo que resta de lo que debe, pues es en gran parte de los impuestos que debe Electra. Ella consideraba que también no se trata de quiebra o de que se esté designando o se esté pues declarando en quiebra, sino que pues es un mecanismo diferente, pero comentó que pues son las autoridades de Hacienda quienes tienen que venir a aclarar todos estos temas con mayor detalle. Dijo que incluso ayer martes ya cayó la primer mensualidad de lo que debe de las abonos que va a estar dando el empresario, una mensualidad de 1,200 millones de pesos sumados a pues los al menos 10,000 que ya había dado y que va a seguir pagando en los siguientes 18 meses. Son dos adeudos, uno es de TV Azteca y el otro es de Electra. TV Azteca ya se pagó completo, en efecto, y Electra ayer se depositó el primer pago mensual. Entonces se depositaron alrededor de 10,000 millones de pesos completo TV Azteca hace
pues más de un mes, ¿no? O un mes más o menos. Y completo el adeudo de TV Azteca, y en el caso de Electra, que el adeudo es mayor, el acuerdo, bueno, no el acuerdo, el esquema de pago que se planteó de acuerdo con la ley fue un pago inicial de Electra y después pagos mensuales. Se hizo el pago inicial y el día de ayer ya se pagó el primer pago mensual. Entonces, en total son 32,000 millones de pesos lo que van a pagar, y los pagos mensuales son de alrededor de 1,200 millones de pesos. Y bueno, pues ahí están los pagos chiquitos, el primer adelanto de los pagos chiquitos por parte del empresario Ricardo Salinas Pliego, que lo que explicaba la presidenta, como ustedes lo pudieron escuchar, es que el tema de este juicio mercantil o este concurso mercantil, como lo pide TV Azteca, no impacta porque, pues, para empezar, TV Azteca parece que ya cubrió el adeudo al fisco que tenía, y lo que queda, pues, corresponde a los adeudos por parte de Grupo Electra. Pero vamos con la información de ayer jueves, porque todavía ayer, toda esta semana, como les decíamos, pues el tema es de la reforma electoral. Ya fue enviada la reforma electoral. Ayer se dieron algunos detalles más de algunas dudas que se tenían con respecto a la reforma electoral, pero precisamente fue ayer cuando, a pregunta expresa de los medios de un compañero de Milenio, creo que fue un compañero de Milenio, el que le pregunta, y es cuando la presidenta dice que no ve traición y trata de desviar, hace un viraje de toda la atención que ha tenido el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista a los partidos de la oposición. Vamos a escuchar a continuación la siguiente cápsula. Y bueno, amigos, pues la mañana de este jueves, la conferencia, se habló de fútbol mexicano y hubo un momento bastante conmovedor. Fue una conferencia matutina bastante conmovedora por uno de los mensajes. Y es que vamos por partes. La presidenta informó que iba a regalar su boleto para asistir al partido inaugural del Mundial 26, mientras que ella se va a quedar en el Zócalo a ver la inauguración, pero el boleto de ella lo va a regalar a una joven mexicana que esté entre los 16 y 25 años de edad, que sepa jugar fútbol, que sepa ser nominadas, y va a haber un jurado en el que va a estar compuesto por la árbitra Katia Itzel García, por la gran futbolista Charlín Corral y la comentarista Gabriela Fernández de Lara. Va a ser un concurso donde las jóvenes van a enviar un video haciendo nominadas, y este jurado es el que se va a encargar de seleccionar a la joven mexicana que gane ese boleto para la inauguración del Mundial, mientras que la presidenta dijo va a verlo junto con varios ciudadanos desde el Zócalo capitalino. En el anuncio de lo que es el fútbol femenil y sobre todo de pues esos retos y los desafíos que aún quedan pendientes y lo que se está haciendo para que las mujeres futbolistas puedan también pues tener las mismas oportunidades que tiene el fútbol varonil, y al anunciar pues, obviamente que la presidenta va a regalar su boleto, al momento en el que habló Charlín Corral, bueno, pues fue bastante emotivo porque ella precisamente recordó esos momentos de niñez donde sus papás pues la llevaban a ser pues nominadas, y esos momentos de demostrar pues esa manera, esa expertise de manejar el balón. Ella pues obviamente se quebró, no quiero decir se quebró, más bien pues vino la emoción y llegaron pues casi la emoción casi a las lágrimas. Vamos a ver este momento. Cuando yo veía las canchas, cuando yo veía las iniciativas que están haciendo, obviamente cuando vi lo del boleto, sinceramente me pasaron muchas cosas por la cabeza, ¿no? Obviamente me vi reflejada a esa Charlín de niña, vi reflejada a esa niña en el patio cuando mi papá a mi hermano y a mí nos decía
si no hacen 50 dominadas no se meten a dormir. Y ahí veía, ¿no? Me acuerdo que estaba mi hermano dominando y de repente ya, yo hacía mis 50 y lo veía en la cortinita así, 49 y se le caía. Y mi papá, otra vez, hasta que hiciera 50. Y al otro día eran 100, 150, 1000, 2000 y llegué a hacer 8600. Y bueno, la verdad es que yo no sabía que lo iba a hacer y yo me acuerdo que en ese momento decía, híjole, mis papás están un poco locos, ¿no? No sé si esto sea normal, porque a mi mamá lo apoyaba en sus locuras. Entonces, en ese momento yo decía, no sé si es normal, no sé si tengo unos papás locos, pero hoy sí puedo decir, gracias papás, porque creo que me ayudaron a ser quien soy. Se me corta la voz porque yo creo que las niñas que participen y dominen, no solo es dominar un balón, creo que es ganar un premio, pero sobre todo representar un sueño de muchas niñas que muchas veces no saben. Que muchas veces no saben el camino, pero que creo que es lindo cuando sabes que hoy una niña que me representa en ese momento no sabía si iba a llegar o no. Hoy sé que muchas van a llegar y van a poder vivir de esto, van a poder ver un mundial. Y Presidenta, solamente me queda agradecerle por todas estas iniciativas. Ojalá que cada vez se apoye más el fútbol, cada vez más nos valoren por el talento, nos valoren por lo que hacemos dentro de la cancha, cada vez nos apoyen y no sea como muchos años fue, hasta que ganes, recibías, hasta que te esfuerces, hasta que aguantes cosas, recibías. Hoy yo creo que todas las niñas tienen la esperanza de ser una Charlín o ser mejor que Charlín, porque a mí creo que lo que más me ha ayudado el fútbol es que un día salí de mi país sin saber si iba a un año, si iba a 6, si al mes me regresaban. Creo que fui como una mexicana que soy, de 1.53, sabiendo que a lo mejor me enfrentaba a gente más grande, pero sabiendo que las mexicanas estamos hechas de otro calibre. Y bueno, pues gran parte de la conferencia matutina sí se abocó a hablar de temas de fútbol, pero pues ya en la recta final, ya casi en los últimos 30 minutos, sí la presidenta permitió que se realizaran preguntas de otros temas y ustedes sabrán, pues el principal tema sigue siendo la reforma en materia electoral, que ayer finalmente, ahora sí, ya fue enviada al Congreso de la Unión. Habló obviamente sobre algunos aspectos como los tiempos de radio y televisión, sobre el tema de inteligencia artificial, pero también le preguntaban, y creo que uno de los puntos centrales es pues esta renuencia que tienen los partidos aliados de Morena, principalmente el Partido del Trabajo, que algunos legisladores como Lilia Aguilar, pues aunque dicen que no están dando posicionamientos o cuál va a ser la postura, pues sí han dejado bastante en claro que esos partidos no están de acuerdo con el tema de eliminar las pluris que envían los partidos políticos, porque pues obviamente esos partidos como el Partido del Trabajo, esas familias y esos dirigentes han llegado y han realizado sus carreras políticas solo a través de las diputaciones plurinominales, sin ir a buscar el voto, o más bien sin ganarlas directamente con el voto. Pero que nos llamaba mucho la atención es que la presidenta como que trató de minimizar, o no minimizar, sino de desviar la atención a ese Partido del Trabajo y esos partidos satélites, señalando que los partidos de oposición también han dicho pues también han mostrado una postura en contra de la reforma electoral. Esto es parte de lo que dijo la presidenta hoy. Son puntos de vista distintos. Yo no lo pondría como que es una traición a la Cuarta Transformación. Son puntos de vista distintos. Para mí es muy importante porque yo me comprometí con la gente de presentarlo de esa manera, presentarlo. Y en el Congreso pues hay puntos de vista distintos. Entonces pues vamos a esperar cómo será el debate y la votación.
Y ya en el momento de que se definan las coaliciones para el 27, pues ya se definirá por parte de los partidos políticos. Ahora es muy importante porque los medios y muchos lo han planteado sobre los partidos aliados de Morena o los partidos que me llevaron a mí a la presidencia de la República, pero no hablan de la posición de los otros partidos. A mí me llama mucho la atención, no sé si ustedes vieron, la denostación y el uso de groserías hacia la presidenta de México. Y bueno, como pueden ver, sí, la presidenta trata de quitarle la atención y el foco al Partido del Trabajo y al Partido Verde Ecologista, que son en los que más se están enfocando, y dice que también los partidos de oposición están señalando, pero también hay que tener en cuenta algo en detalle. Los partidos de oposición, hoy por hoy, pues prácticamente son partidos que quedan como testimoniales, por así decirlo. Es decir, de ellos no puede depender, o sí podría depender si es que se decidieran unirse a aprobar esta reforma, sin que el Morena tuviera que necesitar al Partido del Trabajo y al Partido Verde Ecologista. Aquí la diferencia es que esos partidos de oposición no firmaron una alianza, no pidieron el voto en alianza con Morena y no justificaron pedir el voto en alianza para sacar un plan C o para poder impulsar las reformas de la presidenta Claudia Sheinbaum, a diferencia de lo que sí hicieron el Verde y el Partido del Trabajo. Por eso la atención se centra en esos partidos que se supone que son aliados, pero que ahora, y la presidenta dice, pues tienen una opinión nada más diferente. Es cuestión de perspectivas. Es una opinión diferente en un tema central y clave para el proyecto de la presidenta. Creemos que no solamente es eso. Y bueno, pues esto es parte de lo que se vio hoy en la conferencia matutina. Rodillas. Cabeza. La dormilona. Y bueno, pues para cerrar el tema, hoy la presidenta resalta en la conferencia matutina, que por cierto la conferencia de hoy se habló mucho de temas de seguridad, aprovechando que la hizo en Jalisco, en Zapopan. Bueno, pues hablaron de lo que tiene que ver con el rancho Izaguirre, que la Fiscalía ayer envió un boletín en el que pues reconoce lo que se había estado señalando desde hace mucho tiempo, que era un lugar de reclutamiento forzado y cómo se registraba el maltrato a quienes eran llevados a ese lugar y de las anomalías que hubo en la investigación. También se habló del operativo de seguridad y presentaron este operativo y estrategia de Kukulcán, que va a desarrollarse en el estado, pues frente a la Copa Mundial de Fútbol, pero como hemos estado hablando y uno de los temas que nos ha acaparado mucho es precisamente la reforma electoral, la presidenta cuando habla de encuestas, pues saca a colación esta encuesta de Encol para hablar del respaldo que ha tenido la reforma electoral. Y es que esto también pues viene mucho a tema porque en esta semana la diputada chihuahuense Lilia Aguilar Gil pues estuvo en el centro de la polémica por estas declaraciones que le da a José Cárdenas, donde primero habla de que pues estamos casi en vísperas de la Tercera Guerra Mundial y estamos en México hablando de una reforma electoral que, a decir de ella, y la cito, nadie pidió. Cuando uno de los aspectos, esto contradiciendo obviamente a lo que ha estado señalando la presidenta por muchísimo tiempo, que es una promesa que le hace a la gente derivado de la escucha que tuvo y de lo que le estuvo solicitando la población. Entonces, pues hoy también presenta en la conferencia matutina esta encuesta donde pues hay una aprobación de más del 80%, en un promedio del 80%, pues de los temas que vienen en esta reforma electoral. Vamos a ver a continuación el momento en el que lo presenta la presidenta este viernes. Voy a tomar un momento para algo de la encuesta. A ver, pon la otra parte de la encuesta, nada más para...
Digo, no por nada, pero preguntaron sobre la reforma. Reforzar la supervisión del dinero que se usa en las campañas, 87% a favor. Reducir los sueldos y bonos de los altos funcionarios del INE, 85% a favor. Modificar las diputaciones y senadurías plurinominales para que todos los cargos se elijan directamente por el voto ciudadano, 83% a favor. Reducir el dinero público que reciben los partidos políticos y las autoridades electorales, 82% a favor. Eliminar la reelección en todos los cargos de elección popular, 81% a favor. Prohibir el nepotismo, es decir, que familias ocupen cargos que deja un funcionario electo, 80% a favor. Por si alguien tenía alguna duda de que en efecto estamos respondiendo a la demanda ciudadana. Bueno, pues ahí está el remate cuando dice la presidenta, para quienes digan que no es una solicitud ciudadana. Y sí, bueno, pues también es algo que sabemos muchos que era una solicitud, incluso para quienes están haciendo o hicieron esa solicitud, y cuando recuerdan lo que prometió la presidenta de eliminar las pluris, ha sido una reforma y una propuesta bastante descafeinada, porque también pues deja fuera el tema de quitar el fuero a los legisladores. Y obviamente pues vemos que este tipo de declaraciones de la legisladora y de los legisladores como Reginaldo Sandoval, que él dice que sí ven tal cual como está la reforma una traición, pues estamos hablando de personajes de un partido que lo ha hecho también el Verde Ecologista, lo ha hecho el PAN y lo ha hecho otros partidos, pero son esos partidos, principalmente el Partido del Trabajo, partidos que primero tienen a un líder desde 1990, cuando se funda el Partido del Trabajo. Échenle nada más, 35 años. Estamos en el 2026, van a decir, son 36, Romy. No, pero es que se fundó en diciembre. En diciembre cumplen 36 años. Y ha sido el mismo liderazgo. Y en los estados se mantienen mismos liderazgos. Lilia Aguilar es hija de Rubén Aguilar Jiménez, el que hizo el Comité de Defensa Popular y que iba a llevarlo, con los terrenos y después en Chihuahua se fundó en el 98, años después, porque el CDP siguió como partido en esa entidad. Y Rubén Aguilar ha sido diputado federal, luego ha sido diputado local al menos 5 o 6 veces en el Congreso. Una vez deja la diputación, luego se la deja a otro de sus hijos, Lilia Aguilar, América Aguilar, Rubén Aguilar Gil, Nadia Hanoi Aguilar, que ella ha sido regidora. Todos se han estado repartiendo a lo largo de estos 20 años, si quieren, sumándole los que lleva Rubén Aguilar Jiménez, repartiéndose las diputaciones. Ha sido de verdad una familia que se ha enquistado en el poder a través del Partido del Trabajo. Tienen puestos donde venden, se le conoce allá en Chihuahua como la fayuca, lo que te traen del Paso, Texas, y lo revendes en la ciudad, incluso se llama El Pasito. Tienen concesiones, es decir, es un partido que ha hecho su patrimonio a través del Partido del Trabajo, y el Partido del Trabajo por muchos años hizo alianzas con el Partido de la Revolución, Revolucionario Institucional allá en Chihuahua. Incluso una de las hijas, Hanoi, que fue regidora del PT, obviamente porque son los dueños del partido en Chihuahua, ahora es funcionaria del Ayuntamiento de Chihuahua, que es una gestión panista de Marco Bonilla. Es decir, pues obviamente que esta reforma les toca en su médula espinal, que ha sido pues cómo han vivido del erario a través de las plurinominales y de estar haciendo las alianzas con el mejor postor. Entonces, pues de verdad, sí tendría que cuestionarse si sigue esa alianza y no aprueban la reforma, pues de qué sirve que se haya prometido un plan C, o de qué sirven esas alianzas si a la hora de reformas clave no van a dar el respaldo. Con esto llego al final. Les agradezco muchísimo a ustedes, a todas y a todos quienes nos acompañaron. Muchísimas gracias por sus likes,
por sus mensajes, de verdad. Y nos vemos, recuerden, el próximo viernes aquí en punto de las 11 de la mañana. Que tengan muy bonito fin de semana. Nos vemos también el próximo 8 de marzo. A ver si van por ahí a la marcha. Esperamos que por ahí nos veamos. Vayan de morado, vayan de verde, vayan en son de paz también. Nos vemos y que tengan bonito fin de semana.